Amigas y amigos, seguimos en otra emisión más de Cartago, metiéndonos con lo que pasa en la cuarentena dentro de la ciudad y con los sectores más invisibilizados en lo que tiene que ver con los costos de la pandemia. Siempre nos preguntamos esto cada vez que hacemos el programa. ¿Quién paga la pandemia? ¿Quién paga la cuarentena? ¿De dónde sale ese enorme esfuerzo invisibilizado por los medios empresariales de las trabajadoras, los trabajadores, las organizaciones populares, los merenderos, los comedores, bueno, todo lo que empieza a acumularse? Ya en esta etapa vamos a molestarlo a Ariel, que justo vino para acá. Ariel, estamos afuera de la escuela número 1, ¿no? Número uno. Ariel es el secretario general de Aten Capital, la seccional más importante. Bueno, no sé si es más importante, no sé si la más grande, la que tiene mayor cantidad de afiliadas y de afiliados de Neuquén. Claro, pues la más importante, ¿quién lo determina? Claro, esa tal parte? cual, tal cual. Vamos a caminar un poco. Sí. Esta escuela es un centro neurálgico del barrio Cumelem, ¿no? Este sería casi, estamos en lo que es el Ordi y Belgrano, son calles claves para entender el funcionamiento del oeste de la ciudad y sobre todo, bueno, yo me crié en este barrio, por eso este es el Cumelem, un barrio que hace 30 años atrás, casi 40, era el lejano oeste y hoy se ha transformado casi en una zona residencial. Yo no me quiero imaginar lo que será un alquiler en esta zona hoy por hoy, ¿no? Donde tenés ya... Y estamos en la escuela número 1, bueno, una escuela es gigantesca, casi una cuadra, ¿no? Es una escuela enorme, realmente, de las más grandes, digamos, que hay acá en Neuquén, porque además el predio que tiene es efectivamente más grande que otro. Y sí es verdad que alberga también gran cantidad de niños y niñas en ambos turnos. El barrio por sí es muy numeroso en términos de cantidad de habitantes, así que es una escuela que obviamente está en este contexto de mucha población, pero además recibe, como vos señalabas al principio, niños y niñas que en general vienen de sectores más bien populares de la ciudad. Ariel, ¿y hoy cómo está parado el personal docente? Entre todo lo que nos estamos enterando del trabajo a distancia y el nivel de estrés que hay por una situación que tal vez se desconocía, tal vez no, totalmente desconocida para lo que es la realidad de cualquier sistema educativo en el mundo, y ahora hablar del teletrabajo, el trabajo en casa, como todo este trabajo invisible y bueno, y el odio permanente que se genera en los medios hegemónicos hacia los trabajadores del Estado y en particular a los docentes. Sí. Bueno, igual creo que sin dudas este momento demuestra la gran capacidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación para adaptarnos a formatos de trabajo distintos. Hoy la enseñanza bajo la modalidad virtual, la continuidad del ciclo lectivo luego de la suspensión de las clases presenciales, ha visto resultados en términos pedagógicos asombrosos, con un trabajo por parte de las maestras y de los maestros que da cuenta de ese interés por sostener una escuela pública en un momento tan complejo, ¿no? Porque la verdad es que frente al abandono por parte del Estado a muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente a los que históricamente son postergados por las políticas públicas, aparece la escuela como una de las formas de sostener ese vínculo entre la familia justamente y la maestra o el maestro, que está a la espera de lo que al niño o a la niña en este momento le pueda estar pasando, ¿no? Entonces la escuela, digo, tiene esa característica de tener la flexibilidad de poder como adaptarse a algunas condiciones sin que ello implique no denunciar las ausencias que el Estado provincial en este caso está teniendo, con falta de coberturas de horas y de cargos, con el abandono también a las propuestas en términos de imposibilidad de muchos estudiantes para acceder a internet o a algunas plataformas virtuales. Digo, el trabajo que se viene haciendo hasta acá es muy rico, sucede esto en todo el país,
pero claro que se encuentra de alguna manera con esta ausencia por parte del Estado que hace un poco más compleja la tarea, sin duda. En Neuquén eso es muy notable, sucede más que nada en otras partes del país. ¿Ustedes qué información tienen? Porque lo que uno ve de Neuquén es como una cantidad de publicidad de que la provincia está haciendo las cosas bien, y cuando vas a los comedores o no sé, estuvimos en el hospital el otro día, faltan un montón de cosas, los módulos no han llegado. En educación, ¿cómo estamos? Particularmente en educación, lo que sucede acá en la provincia es que el gobierno tiene un relato que es absolutamente distinto al relato que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, no solo porque estamos en contacto permanente con los y las estudiantes, sino además porque tenemos una organización que nos permite tener una perspectiva provincial de lo que viene sucediendo. La realidad es que se viene sosteniendo la continuidad de un ciclo lectivo con mucho esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras en toda la provincia, con distintos grados de alcance, claro. Esto tiene que ver, como decía, con la posibilidad de acceso a las plataformas virtuales y a Internet en general, con la posibilidad de llegar a algunos lugares de la ruralidad y obviamente con algunos límites propios de la cuestión de estar en situación de cuarentena, obviamente. Claro. Esta situación que nosotros vemos día a día, entendemos que además se vincula con una situación de mucha vulnerabilidad en algunas familias. La pandemia en todo caso vino a acentuar algunas situaciones que en nuestra provincia ya existían y que tiene que ver con que muchos sectores de la sociedad están en una situación económica, social muy compleja, y entonces esto no hace más que profundizarlo. Hoy las medidas que está teniendo el gobierno de la provincia de Neuquén son insuficientes claramente, con módulos de alimentos que llegan eventualmente a algunos sectores y que no llegan en la cantidad suficiente, sin tener una política que en materia económica permita a los pequeños y medianos trabajadores solventar este momento. No hay ninguna política hacia los sectores de la economía popular, de los trabajadores y de las trabajadoras del arte. Digo, entendemos que el relato que tiene la provincia en este momento no se condice con lo que en la realidad se sostiene, y entonces la verdad es que se han visto enormes muestras de solidaridad que en todo caso han hecho que, o están haciendo que esto sea un poco más saludable para algunos sectores. O sea, el pobre salva al pobre, pero estoy viendo estos jardines que están sin terminar. ¿Estos que son jardines, son aulas que han quedado? Estos son los jardines que a nivel nacional se tenían que terminar de construir. El gobierno de la Alianza Cambiemos, como abandonó, digamos, esto no solo acá, sino en todo el país, y esta es la consecuencia de ese corrimiento del Estado Nacional en materia educativa. Esta es lo que nosotros señalamos en términos de abandono de la escuela pública. Hubo un Estado Nacional que no respondió a tiempo, que no terminó con esto que es algo tan legítimo y que tiene que ver con la obligatoriedad para los niños y las niñas que puedan asistir al jardín, y obviamente que un Estado provincial que tampoco asumió la responsabilidad. ¿Cuándo de se eso, podría ¿no? haber terminado esto? Esto debiera haberse terminado. Había una ley nacional que planteaba que en un plazo de 5 años los estados provinciales debían terminar con estas obras ya iniciadas para cumplir con la obligatoriedad de sala de 4 años para los niños y las niñas de todo el país, ¿no? Esto debía terminarse. Esto escapa a la pandemia, ¿no? Absolutamente, digo, esto debía terminarse a fines de 2018, fines de 2019. Había allí un plazo para que esto, pudiera estar en condiciones de habilitarse como espacio de socialización y de aprendizaje, y bueno, no es lo que sucedió. Claramente esto no tiene que ver con la pandemia, esto es una ausencia más del Estado Nacional y del Estado Provincial que podría haberse resuelto, y que claramente no ha estado el dinero para que eso suceda. Claro, acá un montón de chicos que ahora obviamente van a ir al sector privado. Y el que pueda, ¿no? El que pueda pagar un jardín. Claro, exactamente. Quien pueda pagar un jardín, en el mejor de los casos, podrá ir a sala de 4 años allí. Y la mayoría de los niños y las niñas de este barrio, como tantos otros, entonces seguirán esperando que el Estado
cumpla con una obligación que el mismo Estado impone, ¿no? Y que tiene que ver con esto que señalaba respecto a la obligatoriedad de la sala de 4 años en todo el país. Claro, es inmenso. Estamos viendo ahí claro, ocupa casi toda una cuadra, está todo abandonado. Está bueno, todo y abandonado. aparte se empezó a romper todo el material, ¿no? Está todo abandonado, y lo que viene sucediendo también con otras obras es que el material, al no estar, digamos, al no haber personal trabajando allí, comienza a deteriorarse. Luego volver a levantar estas estructuras resulta mucho más complejo. Ha pasado en jardines de otros lugares de la provincia, y entonces el costo es aún mayor. Y entonces acá es donde también denunciamos cómo muchas veces en el presupuesto de educación en la provincia se plantea un número en el que incluye, por ejemplo, la construcción de los jardines, y luego eso no sucede. Bueno, el dinero que estaba allí presupuestado tampoco va a ningún lado. Esto es lo que nosotros denunciamos en términos de subejecución del presupuesto educativo. Un dinero que está o debiera estar a disposición de las escuelas y del sistema educativo, se acuerda en la legislatura incluso, y luego ese dinero no está y no sabemos a dónde va tampoco, claro. Estamos hablando de millones y millones de pesos, ¿no? Millones y millones de pesos, que además no es algo que nosotros podamos ubicar en el tiempo como en tal momento se hizo esto, sino que es una práctica recurrente, ¿no? La del gobierno de la provincia de Neuquén, como en este caso, digo, hoy hay creación de horas para los niveles media, técnica, superior, creaciones que implican ya un presupuesto y que por lo tanto el gobierno sabe que va a implicar una erogación presupuestaria, y hoy esos cargos, esas horas no están cubiertas. ¿Qué es lo que sucede con ese dinero que estaba destinado para que trabajadores y trabajadoras puedan tomar horas y que consecuentemente haya estudiantes que puedan tener un referente a cargo de espacios curriculares? Es la gran duda, ¿no? Nosotros allí creemos que el gobierno provincial está destinando eso a otros sectores que además desconocemos cuáles son, porque educación está en una situación de postergación absoluta, y también lo está el área de salud, un área absolutamente delicada hoy, que debiera tener una atención central, y que vemos permanentemente las denuncias que hacen las trabajadoras y los trabajadores en torno a cierto grado de desprotección en su trabajo, que tiene que ver justamente con estar en el primer lugar donde una persona que hoy tenga síntomas del virus va a llegar. Estaba pensando que generalmente cuando hablan los responsables de educación siempre, digamos, está todo al orden, y hay como una especie de celebración del trabajo de la conectividad, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de que nada de eso es gratuito. Bueno, hay permanente discusión sobre cuánto se reemplaza el aula y cuánto no, pero pareciera que hasta tiene una respuesta ensayada de que está todo en orden, y ustedes hace poco denunciaban que había cargos que ni siquiera habían sido tomados, que no estaban designados. Para los que no manejamos el léxico de las horas y los cargos, ¿qué sería? Eso concretamente indica que hay miles de estudiantes en toda la provincia, de todos los niveles y modalidades, que no tienen un docente a cargo. Cuando nosotros digamos, denunciamos la falta de coberturas. Perdóname, antes de que arranque la pandemia, digamos, eso ya tendría que haber estado. ¿En qué fecha eso se cierra? La situación, digamos, de suspensión de las clases presenciales se da en un momento en el que los trabajadores y las trabajadoras estamos en asambleas de tomas de horas y cargo. Claro. Esta es una situación que realmente excedió, una situación no esperada. Que incluso entendemos que pueda no haber respuestas allí por esto de lo novedoso, ¿no? Lo que no podemos como entender, y además denunciamos, que luego, y ya hace 50 días de la suspensión de las clases presenciales, el gobierno de la provincia de Neuquén aún no tenga respuestas en torno a eso. Ajá. Entonces, concretamente, cuando nosotros decimos que no se cubren las horas y los cargos, decimos que hay creaciones de horas, por ejemplo, en el área de matemáticas, en tal CEPEN, están los estudiantes y no hay un profesor que dé esas horas. Cuando decimos que en el nivel primario no se cubren los cargos, estamos diciendo que hay niños y niñas a las que les falta una maestra, por lo tanto no hay posibilidad de que haya una continuidad. ¿Cuántos casos ustedes tienen allí? Bueno, en realidad en la provincia, nosotros, digamos, más que de la situación de cantidad de horas y cargo,
hablamos de la cantidad de estudiantes que están sin poder, sin continuar, digamos, con su... No tienen profe, no tienen nada. Claro, porque es una lógica distinta en el sentido de pensar que no pensamos el trabajo docente como una bolsa de trabajo, justamente, ¿no? Ponemos el eje en que hay miles de niños y niñas de toda la provincia que no están teniendo una maestra, un profe, y que por lo tanto no están dando continuidad, como decía, al ciclo lectivo. Eso es lo que nos preocupa, esa es la denuncia que le decimos al gobierno, y entonces no es cierto que la situación de educación es normal, digo entre comillas, acá en la provincia, cuando hay un montón de familias que no están pudiendo acceder siquiera a saber, digamos, en qué instancia del proceso de enseñanza y aprendizaje en este contexto debieran estar un niño o una niña. Claro, aparte pues no tenés conectividad, no tenés nada de eso, los cuadernos están arrumbados, eso si querés lo hablamos en el otro bloque. Bueno, quería, mirá, cerrar esta parte, fíjense el cartelito, ¿no? Este es fascinante, los carteles. Acá crece un sueño, dice. El cartel ya está todo descascarado, ¿no? Ya está, se le ha ido el color. Se le ha ido el color todo. Este jardín de infantes no creció nunca, ¿no? No, claro, claramente nunca pudo avanzar la obra esta. Esta es la mejor provincia, siempre está bueno destacarlo porque para nosotros la publicidad es fundamental, ¿no? La mejor provincia acá estamos haciendo la mejor provincia. Haciendo la mejor provincia, dice el gobierno de la... Nosotros vamos a ir al primer corte y ya venimos con este especial sobre la educación en pandemia hoy en Cartago. En esta parte estamos con Cecilia, también de la dirigencia de Aten Capital, respecto a esto que está sucediendo. Nosotros en estas recorridas que intentamos caminar en la calle junto a los dirigentes y a las organizaciones populares, nos planteamos siempre cómo venía la situación de la educación pública en un contexto en el que también se habla de que, bueno, encima que no trabajan quieren cobrar. Eso en un caldo de cultivo en el cual el trabajador del Estado, la trabajadora del Estado es siempre invisibilizado, golpeado, ¿verdad? Ninguneado, es una manga de vagos, ¿no? Y ahí empieza todo ese caldo de que, bueno, no voy a pagar impuestos, como impuestos se mantienen los... Ustedes hoy que están ahí recibiendo, me imagino que arden los WhatsApp de la situación de la educación pública ahora en esto del teletrabajo, esta cosa nefasta que a mí me cae muy mal cuando hablan del home office. ¿Qué reflexiones podemos arrancar, Cecilia, respecto de eso? Hay quizá una demanda, a veces más por la necesidad de que los trabajadores trabajen, que de un acompañamiento real, y muchas veces queda en el voluntarismo de los docentes poder idearse estrategias nuevas, pedagógicas, para efectivamente acompañar en este proceso de pandemia. Y esa es una denuncia que quiero dejar explícita porque si hubo demandas, este tiempo tuvo que ver concretamente con cobrar el sueldo. O sea, ¿no estaban pagando? No pagaron, pagaron y porque viste que la idea en general es que vos estás en el Estado, te salvaste. Sí, no es cierto. No es cierto. No es cierto, y hubo casi 500 compañeros que no cobraron inicialmente. O sea, en principio porque cuando ingresan al sistema demora, eso es una realidad, para todo el mundo demora. Por ejemplo, no tener número de empleado, de empleada. Pero no obstante hubo, además de esas demoras, esas eventualidades que deberían ir sorteándose lo más inmediatamente posible, lo que hubo fue hubo una mala liquidación que no garantizó el Ejecutivo y entonces quedaron afuera casi 500 personas. Que estaban trabajando y no tenían un mango. Que tenían número de empleados. Y creo, bueno, ha circulado mucho también
que se revaloriza, ahora entiendo a los maestros, a las maestras, porque lo que es el acompañamiento del IGE, del proceso educativo del IGE en casa, ¿no? Porque, claro, lo que se está perdiendo es esa individualidad, esa personalización del proceso, que eso es parte del proceso educativo. Entonces, al no tener eso, los procesos funcionan de manera distinta y las familias están responsabilizándose de algo que no tendrían por qué, o que es más costoso, o que no estudiaron para ello, o etcétera, o que no tienen tiempo. Y los docentes estamos haciendo el trabajo de asumir esas responsabilidades y esa complejidad y poder ofrecer una propuesta que sea significativa. Claro, yo estaba accediendo a una serie de información que creo que lo circuló un gremio docente, pero de los privados ADOP, ¿no? Sí. Es pero ya hay un nivel de estrés, incluso hasta físico, entre las trabajadoras y los trabajadores, que está superando digamos, cualquier detalle que uno dijera, bueno, es algo pasajero. O sea, hasta dolores estomacales, problemas de falta de sueño, claro, porque en un momento el teletrabajo no respeta horarios, o sea, en particular, gente cercana que trabaja hasta las 12 de la noche, responde mails a las 10 de la noche cuando tiene que estar cenando o preparando la cena, y porque también se da una demanda inusual, que es que el estudiante también está ahí en horario distinto, demandando, porque se habilitó eso, entonces demanda y a la demanda también hay una respuesta, pero hasta ahora sí, algunas pedagogas lo que han propuesto es ir autorregulándose, una serie de ponerse horarios, en eso el Estado está exigirse más de lo que corresponde. De lo que corresponde. Claro. Pidieron los datos y demás a los compañeros, pero con esa plataforma no se hizo nada, porque primero que las escuelas no tenían plataformas para manejarse, algunas muy pocas tienen, y eso habilita otros espacios. Hablo de plataforma porque es un espacio que posibilita, por ejemplo, un aula virtual, posibilita un intercambio en un foro, posibilita agregar tareas, hacer correcciones. Uno no se imagina a la pedagogía en una caja de un supermercado. O soy muy iluso o muy desubicado, no sé, yo cada vez que paso y veo y hay un montón de cuadernos que están arrumbados, juntando polvo, digo, esta era la respuesta que tenía el Estado provincial para acompañar a las familias. Hoy leía justamente que en Tucumán apareció afuera del ministerio, en el tacho de basura, un montón de cuadernillos. Acá no aparecieron en un tacho de la basura, pero aparecieron, yo al menos no supe cómo, aparecieron en el Chango Más como el lugar de distribución. Pero un lugar de distribución que... En Río Negro creo que también, No sé si pues Chango Más tendrá no sé cuál es ahí alguna vocación, pero... La relación, pero lo cierto es que del Chango Más hacia las escuelas tenía que posibilitarlo el distrito, los distritos. Nos comunicamos con directivos para ver qué escuelas habían accedido y de quienes sí lo habían solicitado, que eran varias escuelas, no tuvieron acceso, o sea, no les llegaron los cuadernillos, no les llegaron a ellos. Y tarde obtuvieron la respuesta de que estaban en el Chango Más y nadie sabía exactamente qué hacer porque estaban en el Chango Más, qué implicaba eso. Así que bueno, por el momento nosotros estamos accedimos a cuadernillos para poder ir a dejarlos a las escuelas que los soliciten. Entendemos que... Pero eso como ATEN. Eso como ATEN. Claro. No es que el Consejo Provincial te ubicó, te dijo podremos... No, para nada. No hubo una coordinación ahí, hubo una disposición por parte del sindicato, porque entre las cosas que estamos demandando al Ejecutivo y a la provincia es la conectividad, porque lo cierto es que, insisto, se nos exige el teletrabajo, pero el teletrabajo no garantiza
la educación a todas las niñas, ni los adolescentes, porque no tienen el acceso a la conectividad. Es toda una cuestión imagino, de voluntad propia que hace la trabajadora, el trabajador, digamos, que se organiza con los papás, que arma un grupito de WhatsApp, teniendo en cuenta la situación en la que hoy estamos. Hace horas habló el presidente, estamos en la supuesta cuarta fase, sí. Pero esto puede seguir hasta las vacaciones de invierno tranquilamente, por una cuestión de política sanitaria. Hacemos un corte y querés en el otro hablamos profundizamos un poco de la cuestión, esto lo que es el home office y estas circunstancias. A mí me aterra el hecho de que tengamos que descubrir en medio de una pandemia que el internet debería ser un servicio público, ¿no? Y está todo en manos privadas. Eso es impactante. No hay una sola empresa hoy con la cual no tengas que negociar si baja o no baja los datos, la conectividad. Es espeluznante, digamos. Y cuando se avisoró la posibilidad con el ARSAT, por ejemplo, de tener algún tipo de comunicación estatal o que vaya por esa línea, se encargaron de destruirlo. Sí, y muy rápidamente. Y muy rápidamente. Bueno, vamos a un corte y ya seguimos en esta parte final sobre la educación en pandemia. ¿Qué es el cuidado colectivo en el aislamiento social? Según la OMS, el 80% de los casos de COVID-19 son leves. Si bien esta cifra no es alarmante, tenemos que tener en cuenta que el 20% restante necesitará atención médica en hospitales y un 5% de ellos precisarán cuidados en terapia intensiva. Se estima que en la Argentina, antes de la pandemia, había 160.000 camas para terapias intensivas. Sin embargo, el 90% suelen estar ocupadas por otras enfermedades. ¿Qué tiene que ver esto con el aislamiento social? Este virus es muy contagioso. Si mucha gente se enferma al mismo tiempo, el sistema de salud corre el riesgo de colapsar y no dar abasto. Así, lo que se busca es achatar la curva de contagios para poder atender a todas las personas que se enfermen. También se gana tiempo para que el Ministerio de Salud agregue camas y acondicione hospitales. El aislamiento social puede ser desde la organización, la solidaridad y el cuidado colectivo. Organízate con quienes vivas o con vecinos para tareas que impliquen salir. Podés hacerle las compras o pasear al perro de aquellas personas que son consideradas población de riesgo. Comprá en pequeños negocios o a trabajadores de la economía popular, así les das una mano. Y al hacerlo, ten en cuenta que no está bueno que vos te lleves todo y que el otro se quede sin nada. Algunos sectores transitarán el aislamiento de forma comunitaria y sigan juntando el mango para comer. Si querés ayudarles, averigua qué organizaciones trabajan en territorio y contactate con ellas. Mantén el contacto con personas queridas, en especial aquellas que viven solas. Aunque a esta altura ya resulte obvio, lavate siempre las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida al que tenés al lado. Es un mensaje de los que hacemos Barricada TV. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha.
esta parte con Ariel quería hablar de un tema muy delicado, muy importante en realidad, porque tiene que ver con la mezcla que se hace respecto a la situación tan angustiante que se vive en los penales en Argentina, en las cárceles, y un símbolo del abandono completo que hay hacia las políticas sanitarias dentro de las cárceles, como si no afectara a nadie dentro de la ciudad. Pero por otro lado está esto de que apareció que la policía de Neuquén había incluido a Poblete para poder darle la domiciliaria. Ustedes emitieron un comunicado muy rápido, muy fuerte respecto a eso. Sí, totalmente. Desde ATEN y seguramente junto a todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación repudiamos este acto, que lo entendemos como una nueva provocación, este acto de creer que la memoria de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación es lábil, pensar que cuando aún no se resuelve la instancia de la causa Fuente Alba II, vamos a negociar algunas cuestiones que tienen que ver con entender que en esta situación el asesino de Carlos Fuente Alba puede estar en su casa. Es desconocer justamente toda la historia de ATEN, es desconocer la lucha que viene sosteniendo nuestra organización en el pedido de justicia completa, y por lo tanto el rechazo unánime que ha tenido en la comunidad docente esto que se ha hecho público tiene que ver justamente con que no estamos dispuestos ni dispuestas aún en este contexto a entender que hay posibilidades de flexibilizar algún tipo de condena para quien fue el autor material del asesinato de nuestro compañero Carlos. Por supuesto que esto nos ha enojado mucho, nos ha generado una reacción inmediata, y entendemos que tuvo cierta consecuencia también, porque hoy la situación está en algún punto se volvió atrás sobre eso que se había dicho públicamente. Me llamó la atención porque él no está en un grupo de riesgo ni nada. No está en ningún grupo de riesgo. O sea, es casi una protección que le hace la policía permanentemente. Nosotros creemos que tiene que ver con eso, ¿no? Con aprovechar esta situación, este contexto en el que a nivel nacional se está discutiendo, bueno, no solo a nivel nacional, digo, a nivel internacional hay toda una discusión en torno a lo que significan las cárceles como foco de posibles infecciones y contagio, y que lógicamente es una discusión que no escapa a lo que viene sucediendo acá a nivel nacional y provincial. Bueno, creemos que allí es donde el gobierno de la provincia de Neuquén intenta hacer pasar de manera desapercibido esto, cuando en realidad el asesino de Carlos no tiene ninguna razón por la que debiera cumplir una condena en su casa. Por eso reafirmamos que creemos que tiene que estar en la cárcel, que los asesinos tienen que estar en la cárcel común, y que vamos a seguir sosteniendo la lucha por justicia completa. Vamos a seguir con la causa Fuente Alba II hasta que todos los responsables del asesinato del maestro en el marco de una protesta sindical estén donde tienen que estar, que es la cárcel. Estaba pensando que cuando él estuvo en Zapala salía a pasear. Claro, también esto, digamos, tiene que ver con los privilegios y los cuidados que la policía de la provincia de Neuquén, sin duda en connivencia con el gobierno provincial, dan a Poblete. Esta situación se hizo pública a través de algunos medios que lograron o que hicieron públicas en realidad las fotos que pudieron sacar algunos vecinos cuando lo vieron recorrer las calles, y entendemos que esto es una provocación, entendemos que también tiene la intención de dar un mensaje a algunos sectores de la sociedad que durante el conflicto de 2007 y luego reivindicaron la represión del gobierno de la provincia de Neuquén, y por eso la necesidad de parte nuestra de estar siempre atentos y atentas a eso, por eso la necesidad de sostener una organización fuerte que pueda dar respuesta, como en estos casos, de manera contundente, digamos. Quiero pasar a otro tema, pero es importante siempre destacar que en Neuquén el partido de Sovich logró un montón de votos, y él estuvo en ese rejunte de la ultraderecha, el evangelismo más reaccionario, logró una representatividad en Neuquén, que es importante destacar que esto no va a pasar desapercibido cuando la pandemia pase a un segundo plano, digamos, ¿no? Esa historia
bancar los ajustes y bancar la represión ha tenido eco en un sector de la población cada vez más, más reaccionario, más turbio, y que lo ha bancado incluso hasta con votos. Tiene hasta 3 concejales, que es delicadísimo, ¿no? en el medio de una situación en la cual va a haber seguramente un mayor consenso para salir a la calle por los reclamos salariales. Con respecto a los salarios, Ariel, ¿cómo está la educación? Con respecto a la situación salarial, en principio, digamos, señalar que recién este mes estamos pudiendo normalizar de alguna manera la situación salarial de algunos compañeros y de algunas compañeras. Digo, estamos porque como sindicato nos dimos el enorme trabajo de presionar al gobierno de la provincia en algunos sectores, digamos, donde no se estaba resolviendo la situación salarial. Claramente aquí el gobierno tuvo una postergación de esa política de cuidado a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Hasta hace pocos días había compañeros y compañeras que habían tomado cargo en el mes de febrero y que aún no percibían su salario. Entonces el trabajo de la organización fue fuerte en el sentido de denunciar esta cuestión de que el gobierno estaba desconociendo un trabajo que se estaba haciendo. Digo, no es que el compañero tomó un cargo y estaba a la espera de que le dijeran que tenía que cumplir tal tarea, no, los compañeros y las compañeras estaban trabajando, el gobierno de la provincia desconocía eso. Y por eso es que como ATEN tuvimos que salir a denunciar, salir a señalar que el gobierno de la provincia de Neuquén abandonó algunos lugares centrales como son los distritos de la ciudad de Neuquén, con muy pocos trabajadores y trabajadoras allí y destinados además a otras labores que tienen que ver con responsabilidades del Estado, pero que obviamente no debieran recaer sobre quienes tienen otras responsabilidades tan sensibles además como es administrar las cuestiones salariales de miles de trabajadores en toda la provincia. Bueno, seguimos de recorrida, estamos con los dirigentes, los dirigentes de ATEN Capital, el sindicato docente en Neuquén, muy golpeado siempre por los medios masivos. Está en medios más empresariales, de que los docentes no trabajan, de que los docentes están en la casa sin hacer nada. E incluso ahora todavía hay una campaña para que prácticamente no cobren, ¿verdad? Si ya que no están haciendo nada, ¿por qué les vamos a pagar el sueldo? Toda esa mitología reaccionaria que viene asusada, obviamente, por una mirada de levantar la cuarentena cuanto antes y de que haya un soporte aún más decisivo en las espaldas de los sectores más humildes, el costo de la crisis, ¿no? Estaba pensando en Vaca Muerta, Ariel, y te dejo esa reflexión, no aguantó un mes. No, 40 días no aguantó sin subsidio. Absolutamente. Bueno, allí nosotros también, pienso en la importancia que le damos los trabajadores y las trabajadoras al Estado en términos de protección de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Pienso en cómo muchos sectores venimos siendo golpeados por quienes tienen la intención casi permanente de deslegitimar nuestro trabajo, y la realidad es que hoy en este contexto la escuela termina siendo ese lugar de encuentro y que muchas veces incluso es la primera cara del Estado cuando las familias se encuentran en estado de desprotección, vulnerabilidad, y concretamente hay una maestra y un profesor que está recibiendo aquella demanda, aquello que las familias, en este momento tan complejo están no solo experimentando, sino en muchos casos también sufriendo de la manera en que quisiéramos todos no sea así, por lo que, entiendo que la economía hoy muestra sus lados flacos, que muestra esta relación con las multinacionales, que poco han aportado socialmente, y que como contracara de eso aparece la gran solidaridad de los trabajadores y de las trabajadoras públicas en general, de las familias que en articulación con nosotros y con estos sectores venimos teniendo actitudes que claramente van y se diferencian, de lo que tiene que ver las lógicas empresariales y de mercado que imponen otro tipo de relación que nada tienen que ver con el cuidado. Ariel, te agradecemos mucho la paciencia y nosotros seguimos en esta recorrida hoy en Cartago hablando de la educación pública que sigue vigente y casi con una doble
carga por esto del teletrabajo, que aparte no respeta horarios y no respeta nada, digamos, ¿no? Se trabaja domingo, sábado, lunes, no se corta el WhatsApp. De eso vamos a hablar ahora en el otro bloque, ya venimos. Amar a la escuela pública, amarla desde las entrañas, rodear con nuestro abrazo a las niñas y niños, a la comunidad educativa. Estamos de pie en estos tiempos de cuidados, estamos de pie sosteniendo la esperanza, con nuestras manos, nuestras sonrisas, con la convicción intacta. No hay maestra ni maestro auténtico si no se compromete con el pueblo, decía el maestro Isauro Arancibia. Y hoy, desde este tiempo de pandemia, seguimos comprometidos y comprometidas con el pueblo. Solidarios y solidarias, obstinadamente docentes. Estamos acá, en estas nuevas trincheras hechas a puro corazón. Y hoy, como ayer y como mañana, las tizas siguen escribiendo la historia, convencidos que la escuela pública enseña, resiste y sueña. Enseña, resiste y sueña. Enseña, resiste y sueña. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Neuquén 93. Sonido urbano. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había
Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. Pero ahí también, igual esto es así un denominador común, que la aposta es que esta pandemia, si no es por voluntad de los trabajadores de la educación, que están haciendo cosas que siquiera el sindicato alcanza como a abarcar, porque son voluntades y voluntades que saben de las familias que están pasándola mal, que Claro. saben de las familias que necesitan apoyo. A eso sumarle, no sé, las situaciones que las escuelas saben que pasan hacia el interior de las casas, como la violencia de género, como las situaciones de vulnerabilidad de las niñas. Eso también, las escuelas siguen haciéndose cargo de esas situaciones. En este contexto en donde nadie sabe demasiado cómo articular. Pero yo creo, está bien, nadie sabe porque obviamente no estaba preparado el sistema político, social, económico para algo así, ¿verdad? Sí. Ni le interesaba estar preparado, porque esa es la otra parte de una verdad que siempre se oculta. No había un interés en desarrollar políticas sanitarias o abrir hospitales o tener más escuelas. Pero a lo que voy es que tampoco hay un interés hoy de ninguna clase dirigente, por lo menos la terrateniente, que es la que está en Neuquén desde hace 60 años, aunque sea armar un comité de emergencia. En los sectores más humildes del oeste hay una ausencia total, salvo por los punteros, que es la única estructura que tienen ahí para llegar, pero que ahora eso no está trabajando. Entonces, si no hay organización haciendo un locro o eso se mantiene todo igual que antes de la pandemia. Y en educación tampoco veo demasiado interés en, bueno, vamos a sentarnos con los que manejan datos. Esto que decís del abuso infantil o de la violencia de género, corregime, pero si no había un tester que era la escuela, que era la que avisaba, ahora, ¿cuál es el tester que hay? No está, es inexistente. Y la línea es la línea acerca de violencia, es la línea nacional, que es la que está funcionando, en las situaciones que se desatan. Pero no, la provincia ni funciona el comité de crisis, ni en términos de educación lo que hicieron estos días que pasaron fue vergonzoso, porque las fueron dilatando a instancias, las vocales gremiales las pedían y el ejecutivo lo dilataba. Una vez que se dio marcha a eso, desde las vocalías, desde el sindicato se presenta una alternativa para incluir y cubrir los cargos y las horas que faltan cubrir. Eso significa que hay un montón de estudiantes, niños que no acceden a la educación porque hay faltante de cargos y de horas. Una vez que se genera esa sesión, no quieren discutir el proyecto de vocalía. Ellos desde el Ejecutivo tenían un proyecto, tampoco lo quieren discutir y cierran la sesión aprobando una resolución que contempla un aspecto de lo pedagógico, pero que no contempla la falta de horas y cargos. Después a eso mismo se le suma que desde el Poder Legislativo, o sea, es una política, digamos. Sí, y que se nota, porque podría, pensar si están desbordados o no dan abasto. No, es una política deliberada. Y se vuelve a ratificar esta política en el Poder Legislativo, cuando previo a la sesión virtual que tuvieron, las vocales se juntan con algunas diputadas de la provincia para plantear su preocupación. Las invitan a participar, las diputadas a las vocales, y el Ejecutivo se niega, el MPN no quiere que participen, no les da participación. No obstante, cuando sesionan, ni siquiera deja hablar a la oposición. O sea, el MPN cierra sus filas, arma una extraña maniobra en la que solo hablan algunos, en la que se manifiesta Storioni contando lo que sucede según Storioni su perspectiva. Es la presidenta del Consejo de Educación.
Que yo, las declaraciones que leí, que estaba todo bien y estaba todo en marcha, y Neuquén respondió ejemplarmente. Sí, para ellos están haciendo las cosas bien, y aún sabiendo que hay cosas que faltan y que hay demandas concretas que no están cubiertas y que son necesarias porque no son caprichosas. No es que el sindicato está demandando porque sin atender a una situación tan anómala, tan excepcional como es la pandemia, y entonces estamos demandando porque sí. Estamos demandando que para esta situación de pandemia es necesario cubrir determinadas horas y cargos para llegar a los estudiantes, porque si vamos a seguir sin clases durante todo este tiempo, hay que garantizar el derecho a la educación. Estás diciendo eso. ¿A cuánto estamos del Consejo de Educación nosotros ahora? Ya estamos a 10 cuadras. 10 cuadras más o menos, ¿no? Sí, o menos. Y estaba, no, yo creo que menos, porque estaba viendo el jardín. No, sí, tiene un jardín de 4 o 5 años. 5 cuadras. A 5 cuadras estamos. 5 cuadras, y fíjense el estado del jardín, que tendría que haber sido inaugurado hace un montón de tiempo. Y ahora hasta retomar esto pueden pasar, no sé, un año más. Sí, es como los hospitales que dejaron sin completar el macrismo, y cuando hay una situación de crisis, lo mismo pasa acá. Que cuando hay una situación de crisis, se toman otros espacios pedagógicos para no habilitar. Claro. Y es un jardín de infantes gigante, ¿eh? Están viendo el tamaño de la... Para la demanda, porque bueno, además este año hubo se habilitó las salas de 4 años obligatorias. Eso hizo, bueno, ya sabemos que hubo una serie de situaciones con relación a cómo el Ejecutivo había avanzado queriendo acaparar espacios pedagógicos ya instalados en las escuelas con uso, por no habilitar, por no concretar las obras que tenían que concretar. El sindicato denunció, apenas arrancaron las clases, un montón de lugares que no iban a empezar la clase porque no estaban ni siquiera terminadas las obras, ¿no? Eso durante la pandemia y después de la pandemia sigue. Bueno, hace un tiempo que se habilitaron las obras. Queremos saber si efectivamente, o sea, porque ahora ya no hay excusa, no hay estudiantes. Cuando la actividad escolar funciona con normalidad, la excusa es siempre que las vacaciones se van a acelerar las obras. Claro. Bueno, ahora tienen todo el tiempo del mundo para trabajar con seguridad, con responsabilidad, sin niños, sin peligro de la salud de los niños y demás. Sí, sobre todo en una provincia, en una ciudad en donde han muerto docentes por obras en construcción dentro de la escuela y obligados a dar clases en esas condiciones. Sí, que dicho sea de paso, y nombrando a Silvia Rogetti, se acerca un aniversario más de la muerte nefasta de Silvia. Bueno, terminamos acá la recorrida donde la empezamos Catriel y Gobernador Elordi. Esto es en el barrio Cumelén, en uno de los puntos claves para entender el inicio del oeste. Cuando uno habla del oeste de Neuquén está hablando de la zona, una de las zonas más populosas, pero también de las más golpeadas por el abandono, ¿no? Que después tenés hacia abajo de la ruta 22, que vamos a hacer en otro espacio, y después todo lo que ya involucra los barrios aledaños a los sectores más humildes dentro de Cipolletti, ¿no? Donde ya aparecieron casos de coronavirus y los barrios se tuvieron que prácticamente cuidar solos. Cecilia, te agradecemos un montón. Lo que es importante es que esto, por lo menos hasta las vacaciones de invierno, es probable que continúe. Así parece, sí. Muy bien. Gracias por el tiempo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con Más Cartago, siguiendo a la pandemia esta gran pregunta: ¿quién paga la crisis del coronavirus? Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago.